Hablaremos ahora de los puentes atirantados. Los puentes atirantados utilizan hasta luces digamos que su límite estaría en el torno de los 1000 metros, a partir de los cuales la única tipología viable es el puente colgante. En función de cómo se dispongan los tirantes, se denominan atirantamientos en arpa, en abanico o mixto o arpa corregida. El atirantamiento en forma de arpa es aquel en el que todos los tirantes son paralelos o sensiblemente paralelos. Y el abanico es aquel en el que todos los tirantes convergen a un punto o a una zona bastante pequeña de longitud en la cabeza de los pilonos. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de estos dos tipos? Bueno, la ventaja que tiene en la disposición en arpa es que los anclajes de los tirantes están dispuestos a lo largo de toda la altura del pilono. Luego no se concentran en una zona pequeña, no existen graves problemas o complicados problemas de diseño para introducir multitud de anclajes o grandes fuerzas concentradas en pequeños espacios. ¿Y qué ventaja tiene la disposición de abanico? Bueno, pues que la componente vertical del axil de los tirantes es mayor en los tirantes en abanico, puesto que todos ellos van al punto más alto del pilono. Es decir, el tirante es más eficaz, porque no olvidemos que los tirantes se diseñan para resistir el peso de la estructura y por lo tanto solamente la componente vertical del tirante es eficaz. La componente horizontal del tirante lo que está haciendo es meterle axiles al tablero. Bien, ¿y qué es lo más conveniente? Pues que hemos visto que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, por eso se han diseñado de los dos tipos. Sin embargo, la tendencia es irse a un tipo mixto, es decir, a la arpa corregida. Aquí lo vemos, es el inferior, arpa corregida, en el que lo que se hace es intentar anclar los tirantes lo más alto posible del pilono, pero sin obcecarnos en un único punto, ni en una zona muy pequeña. Separarlos lo estrictamente necesario de esos anclajes para que se puedan tesar, inspeccionar y diseñar con facilidad. Bueno, también vemos en estos tres dibujos que la configuración típica de un puente atirantado es un tres vanos, o mejor dicho, es un gran vano central y vanos laterales de menor longitud. ¿Por qué? Porque todos intuitivamente estaremos viendo, nos daremos cuenta de que los tirantes son eficaces si el pilono no se deforma. O pensemos con una reducción al absurdo. Si el pilono fuese muy flexible, se doblaría, se inclinaría al actuar la sobrecarga en el vano central y al inclinarse perderían eficacia. Es decir, nos interesa que el pilono sea casi un punto indeformable, para lo cual el atirantamiento de los vanos laterales debe ser muy rígido y por lo tanto deben ser muy cortos los vanos laterales o debe ser muy rígidos los vanos laterales. Es decir, o cortos o rígidos. O incluso podemos llegar a el extremo de no atirantar en un vano lateral, sino directamente anclar en el terreno. Es decir, hacer que la retenida vaya directamente al terreno. Aquí vemos detalles típicos de pilonos. Para el primero de los dibujos es un pilono para un atirantamiento central. Cuando hacemos un atirantamiento central, resulta que el plano de tirantes no colabora para resistir las torsiones del tablero. Eso tiene dos implicaciones. La primera implicación es que los vanos no pueden ser muy largos, puesto que su longitud va a estar condicionada por lo que puede resistir a torsión la sección del tablero. Primero, entonces, vanos no muy largos. Y segundo, que como el tablero tiene que resistir a torsión, su sección transversal va a ser un cajón. Eso se puede ver perfectamente en el primero de los croquis. Cuando nos vamos a luces grandes,
ya tenemos que ir a un atirantamiento doble, un atirantamiento en los bordes del tablero y por tanto a 2 o más planos de tirantes. Eso hace que tengamos que dos opciones de pilono en H o pilono en A. El pilono en H tiene que estar arriostrado, cada uno de los dos fustes, el de la calzada, el del extremo derecho y el del extremo izquierdo, arriostrados en cabeza para limitar su pandeo si el pilono es alto. Si el pilono es muy alto, no sería necesario. Y el pilono en forma de A o de diamante tiene la ventaja de que al unirse en la parte superior ya no es necesario el arriostramiento entre ambos pilonos, pero claro, los pilonos resultan inclinados. Si el tablero está muy alto sobre el terreno, sobre el mar, pues al abrirse, si queremos diseñar una pila en forma de A, las pilas estarían muy separadas entre sí, requerirían una gran cimentación. Por eso cuando el tablero está alto, las pilas se vuelven a cerrar, formando un huso o un diamante. Es decir, resumiendo, cuando tenemos una pila en forma de A o diamante, será en forma de A si el tablero está a mucha altura, perdón, será en forma de A si el tablero está a poca altura respecto al terreno, y será un diamante si el terreno está a mucha altura. Perdón, si el tablero está a mucha altura sobre el terreno, vaya. Longitudinalmente ya hemos dicho que la solución típica son 3 vanos. Y la solución óptima es cuando los vanos laterales o vanos de compensación tienen una luz entre el 20 y el 35% de la principal. Lo vemos en el primero de los croquis. Cuando lo anterior no se cumple, pues lo que tenemos que ir es a vanos más rígidos, es decir, colocar pilas intermedias en el vano de compensación. Todo encaminado a hacer que el pilono no se deforme. Si os fijáis en el primero de los croquis, una parte de los tirantes del vano de compensación van al tablero y otra parte se convierte en una retenida que va directamente anclado a un gran macizo en el terreno. Es decir, si no se cumple lo anterior, si los vanos de compensación son de luces superiores al 35%, resulta que las flexiones positivas en el vano de compensación se dispararían, porque el vano central es muy flexible y no estaría contrarrestado el tiro por el atirantamiento lateral. Lo que intentamos, como ya hemos dicho, es inmovilizar las cabezas de pilas. Lo que se puede hacer hoy en día haciendo pilas muy rígidas, incluso se ha llegado a hacer atirantando entre sí las cabezas de los pilones. En cuanto a la sección transversal, la tendencia es cada vez a desplazar las secciones metálicas a luces cada vez más grandes por su elevado coste, de tal manera que hasta unos 350 metros de luz se utilizan secciones de tablero de hormigón. Entre 350 y 550 secciones mixtas. Por ejemplo, el nuevo puente de la Constitución de Cádiz es un atirantado de 540 metros de luz con sección mixta. Y por encima de 550 metros, sección metálica. Los dos tipos de secciones típicas son la sección cajón para puentes con atirantamiento centrado y por lo tanto con luces no demasiado altas, o dos vigas laterales longitudinales con vigas transversales para soportar el tablero, en puentes con atirantamiento lateral, es decir, en puentes de mayores luces. Dos vigas laterales longitudinales en las que se ancla los tirantes. Aquí vemos, en primer lugar, una solución en sección cajón y una solución con dos vigas laterales longitudinales. Realmente el peso por metro cuadrado de lo que es el tablero varía poco con la luz del puente, puesto que el tablero está más gobernado por la separación entre tirantes que por la luz o distancia entre los pilonos. En un tablero metálico, el metro cuadrado de tablero está entre 250 y 350 kilos metros cuadrados, en uno mixto entre 650 y 850, y en un tablero de hormigón entre 1000 y 1500 kilogramos metro cuadrado. La tendencia es a diseñar tableros atirantados cada vez más esbeltos. Son normales relaciones H canto entre luz de 1,50 a 1,100 en puentes con atirantamiento central y secciones cajón, y de 1,100 a 1,250 en puentes con atirantamiento lateral.
y por lo tanto secciones no cajón. Aquí vemos unas fotos de puentes atirantados, el puente del Centenario en Sevilla, por ejemplo. Tiene, como veis, tiene dos planos de atirantamiento. El pilono es un pilono de dos fustes rectos arriostrados en cabeza y tiene dos vigas longitudinales, dos grandes vigas longitudinales en los bordes del tablero en los que atirantar el plano. Aquí vemos un puente con atirantamiento central, un único plano, y por lo tanto necesita una sección transversal del tablero cajón, y no es para luces muy grandes. Y vemos la última tipología, que son los puentes colgantes. Vemos aquí en este puente, en esta fotografía, un puente colgante típico, el croquis de un puente colgante típico, y la fotografía de este otro puente en la bahía de San Francisco. No es el Golden Gate, es el otro gran puente de la bahía de San Francisco. Fijándonos en el croquis, nos llama la atención que este puente, esa tipología, esa catenaria, pues, si lo damos la vuelta es un arco muy rebajado. Y es así, o sea, quiere decir que un puente colgante es muy equivalente a un puente arco. Con la diferencia de que en el puente arco el elemento portante principal es rígido y está comprimido, es de hormigón, generalmente, y en el puente colgante es flexible y está traccionado. La gran ventaja de los puentes colgantes es que son, para luces por encima de 1000 metros, son relativamente fáciles de construir. Una vez tirada la catenaria, pues lo demás es bastante recurrente y bastante sencillo. Al igual que los puentes atirantados, los pilonos deben ser muy rígidos para que la catenaria sea eficaz, es decir, para que no se deforme mucho con la sobrecarga. El que sea rígido el pilono implica necesariamente que los vanos de compensación deben ser muy rígidos y por lo tanto cortos. Aquí vemos una fotografía de la ejecución del puente de San Francisco, el Golden Gate. Una vez que se lanza la catenaria, la colocación de cada uno de los tramos del tablero se hace elevando, colgándose la catenaria mediante gatos verticales, elevando cada uno de los tramos. Y se van, a su vez, a medida que se van elevando, se van conectando con péndolas a la catenaria. Efectivamente, aquí vemos una fotografía en construcción con la catenaria echada y los tramos de tablero que se van subiendo y van avanzando en voladizo, se van izando de la catenaria, van avanzando en voladizo hasta que se unen en el eje. Evidentemente, después de cerrado el tablero, hay que retocar la carga de las péndolas, entre otras cosas para conseguir una deformada adecuada. La foto del Golden Gate terminado, foto icónica. Bueno, y terminamos esta primera parte del tema 4 con una diapositiva, con una figura bastante clarificadora, tomada de los apuntes de Salvador Monleón, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que se ve un poco el estado de técnica o las luces que le corresponden a cada tipología. Bueno, lo primero que se puede ver es que efectivamente por encima de 1000 metros la tipología de colgante es la única y que por encima de 500 pues es la atirantada. Entre 400 y 500 pues vemos que los compiten, el atirantado puede competir con el arco. Eso está así de claro. Luces pequeñas, pues está claro que son puentes, las luces pequeñas hasta 50, 100 metros, pues son campo exclusivo casi de los puentes de hormigón, salvo un intervalo entre 75 y 100 metros, donde los puentes mixtos pues compiten con los puentes de hormigón.